Muy buenos días, mi nombre es Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, Organización de Derechos Humanos. Me toca moderar esta conferencia de prensa convocada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, iniciativa que lleva desde el 2010 documentando, visibilizando y denunciando las desapariciones forzadas en el país. Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, aglutinamos organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y estudiantiles, que tenemos como objetivo en común el tratar de frenar esta política del Estado de desaparición forzada y visibilizar este grave problema a nivel nacional e internacional. Algunas de las organizaciones que nos acompañan en este momento, que son parte de la campaña, es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero, el Movimiento de Unificación y Lucha TRICI, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y otras organizaciones civiles que nos están acompañando. Y también en esta presentación de la propuesta de ley nos acompaña Alan García, acaba de llegar el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. También tenemos la presencia de Gabriela Ciprioni, consultora internacional, y también tenemos la presencia de Arián Siriaco, él es parte del Comité de Derechos Humanos, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero. Vamos a dar inicio dando lectura al boletín de prensa. Para esto nos va a ayudar el Comité de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Primero va a leer Nadine Reyes Maldonado y posteriormente va a leer Cita Loyo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a darle lectura al boletín de prensa que se titula así: Organizaciones de familiares de derechos humanos y populares integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentan iniciativa de ley general para prevenir, sancionar y reparar este crimen. Quienes integramos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México realizamos desde el 2010 acciones de visibilización, documentación y denuncia sobre esta grave violación a los derechos humanos. La campaña surgió por la necesidad de hacer visible la gravedad de las desapariciones forzadas, las cuales se incrementaron con la llegada de Felipe Calderón y la puesta en marcha de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Desde hace 4 años, nuestras actividades se han enfocado a evidenciar la generalidad y sistematicidad de este crimen y la impunidad en la que persiste más del 90% de los casos en México. Desde esa fecha, iniciamos también la discusión y el análisis con diversas organizaciones sobre la importancia de legislar en materia de desaparición forzada, debido a la falta de un marco jurídico adecuado que investigue, sancione y repare este grave crimen. Así, iniciamos un proceso de visibilización y exigencia sobre la necesidad de crear una ley general contra la desaparición forzada. En este proceso, diversas organizaciones nos dimos a la tarea de revisar numerosas iniciativas de ley que fueron presentadas en las cámaras, las cuales, por falta de voluntad política, nunca fueron aprobadas y se quedaron en el baúl del olvido. Desde el 2013 iniciamos campañas de firmas a nivel nacional e internacional para exigir la aprobación de una ley de acuerdo a los marcos internacionales que tomara en consideración la participación de los familiares y las organizaciones interesadas en el tema. Sin embargo, durante este tiempo no se había mostrado voluntad política por parte de ambas cámaras, y fue solo después de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa y debido a la gran presión nacional e internacional cuando se logró la reforma al artículo 73 para otorgar facultades al Congreso y poder legislar una ley general en la materia. De esta manera, luego de muchos años de exigencia de miles de familiares que han demandado una ley en la materia, hoy se visoran diversas propuestas para crear una ley general contra la desaparición forzada. Sin embargo, la mayoría de ellas no recogen el sentido de las familias y mucho menos las recomendaciones de diversos organismos internacionales.
que han realizado el Estado mexicano para tipificar y sancionar adecuadamente esta ley. Por esta razón, como integrantes de la campaña, elaboramos una iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares, la cual surge de todo este proceso de revisión y análisis de diversas propuestas, de observaciones de familiares, de diversos encuentros, foros de análisis y discusión con expertos en el tema, así como de las recomendaciones de organismos internacionales, como las hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada y también el Comité contra la Tortura. La iniciativa de ley general que hoy presentamos responde también a la necesidad de hacer valer nuestro derecho como familiares y organizaciones de derechos humanos y populares a participar y a ser tomadas en cuenta en un proceso que es tan importante. También es una respuesta a la falta de voluntad política del Estado mexicano de reconocer la existencia de este grave crimen y su incremento alarmante. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Bueno, queremos mencionar que esta iniciativa ha sido y sigue siendo revisada por diferentes expertos en la materia, por organizaciones de derechos humanos y que no está exenta a nuevos aportes. Esta ley se va a hacer pública el día de hoy en diferentes sitios de nuestras organizaciones para que las familias, las organizaciones de derechos humanos que acompañan casos de desaparición forzada la puedan consultar y en su momento puedan hacer aportaciones para mejorar esta iniciativa. Sin embargo, la iniciativa ya cuenta con una estructura y con contenidos, dentro de los cuales nos gustaría destacar los siguientes. Esta iniciativa de ley general establece facultades para los 3 niveles de gobierno, los estados y el Distrito Federal, para investigar, prevenir, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y las desapariciones cometidas por particulares. También establece la tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares de acuerdo a los estándares internacionales, así como las sanciones y penas de acuerdo a la gravedad de estos delitos. Se hace una diferencia entre la gravedad y la punitividad de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. También hay un título que se llama Búsqueda, Investigación y Creación de un Registro Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares, en el cual se está proponiendo la creación de protocolos de búsqueda inmediata y de búsqueda permanente de víctimas de estos delitos. También la creación de fiscalías a nivel estatal, a nivel del Distrito Federal y a nivel federal. Estas fiscalías serían entidades autónomas que se dedicarían a la búsqueda y la investigación de ambos delitos. Por medio de esta iniciativa se crea el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano. Este instituto tiene que contar con todos los recursos materiales y económicos y de especialistas para poder dar cabal funcionamiento a su mandato. Este organismo y este instituto tendrían a su cargo la creación del Banco Nacional de Información Genética, la base de datos nacional antemortem, postmortem, el Registro Nacional de Restos Mortuorios no identificados, NN, y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes localizadas hasta el momento, y también junto con el gobierno federal y con la fiscalía tendrían que determinar cómo se va a registrar estos restos localizados que no han sido identificados y darles un adecuado sepulcro con una identificación, con una clave, para que posteriormente puedan ser identificados sus restos y ser entregados a sus familiares. También hay un apartado sobre declaración de ausencia que aplicaría a nivel nacional, y esta declaración de ausencia es por desaparición forzada y por desaparición de personas cometidas por particulares.
la cual tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas. Asimismo, esta iniciativa contempla medidas para prevenir el delito de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, como es un registro oficial de detenciones hechas por policías municipales, estatales o federales, y también como las cometidas por las Fuerzas Armadas. También hay un apartado para capacitación y sensibilización de agentes de Estado y servidores públicos. Y como punto también importante, y yo aquí resaltaría que dentro de lo que es una deuda que tienen los estados con las familias, es la reparación integral del daño, que no solamente aplica de forma económica, sino que tiene que ver con el derecho al acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición. Esta iniciativa será entregada el día 3 de septiembre en el Senado de la República por medio de una caminata que se realizará de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, que esperamos y exhortamos a las y los senadores de dicha Cámara nos reciban para entregarles esta iniciativa de ley y al mismo tiempo podernos poner de acuerdo para tener una agenda de trabajo para que se revise, para que se someta esta iniciativa a que las demás familias y las demás organizaciones puedan participar y se pueda discutir posteriormente en el Pleno del Senado de la República. Bueno, como campaña nacional contra la desaparición forzada, también queremos señalar que no aceptaremos ninguna iniciativa propuesta por el Ejecutivo que quiera ser enviada como preferente, como lo hemos manifestado en diversas ocasiones, en tanto desde el nombre de la ley preferente del Ejecutivo se evita reconocer la gravedad del problema, en tanto que esta se llama una ley general para personas no localizadas y para sancionar el delito de desaparición forzada. Por lo cual, a nosotros nos hace pensar como campaña que es una ley hecha ex profeso, a modo, y que no contribuirá a la investigación y como mucho menos a la erradicación de este grave crimen. Como lo mencionamos en el boletín que emitimos como campaña el 27 de julio de 2015, en cuanto se dio el anuncio de la consulta electrónica y los foros anunciados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Campa. Parece que esto es más una simulación para avalar una ley ya previamente redactada, utilizando estos eventos para justificar que la iniciativa del presidente sea preferente y que posiblemente va a presentarse el próximo 1 de septiembre ante la Cámara de Diputados cuando entregue su informe. Como campaña nacional, seguiremos impulsando esta iniciativa y todas las actividades necesarias para denunciar y evidenciar las graves violaciones a derechos humanos, las cuales el Estado no ha querido reconocer hasta el momento y ha tratado de minimizar. Por medio de la documentación que realizamos año con año desde 2010, podemos demostrar el incremento de las desapariciones forzadas, principalmente cometidas contra defensores de derechos humanos, siendo este sexenio en el cual se han incrementado alarmantemente, por el que continuaremos denunciando y visibilizando esta grave situación, ejerciendo nuestro derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia. También queremos invitarlos y invitar a toda la sociedad en general a la jornada de lucha en el marco del 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, lo cual consiste en diversas actividades. La primera actividad inicia el 30 de agosto con un meeting y acto cultural en el hemiciclo Juárez de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. El 31 de agosto, un meeting frente a la Suprema Corte de Justicia a partir de las 9 de la mañana. Y como ya mencionaba, el 3 de septiembre
la caminata frente al Senado y entrega de la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares, que se llevará a cabo de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Como campaña, exigimos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por una ley general contra la desaparición forzada y alto al terrorismo de Estado. Atentamente, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México. Firman Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Nadine y a Cita por darnos lectura del boletín. Y le vamos a dar la palabra ahorita a Gabriela Citroni. Ella es consultora internacional, especialista en el tema de desapariciones forzadas, con quien también hemos estado trabajando y seguiremos trabajando esta propuesta de iniciativa de ley, para que nos diga algunas palabras. Muchas gracias y muy buenos días a todos. No creo que prefiero que hablen más o contestar a preguntas, pero sí quiero destacar algunos aspectos desde quizás una mirada internacional sobre este proyecto y sobre el borrador. En primer lugar, quiero destacar que es bastante único contar con una iniciativa de ley general sobre desaparición forzada impulsada por la sociedad civil. En general, vale destacar que en el mundo hay solo 12 países que tipifican la desaparición forzada de personas como tipo penal. Entre esos 12, la gran mayoría es de América Latina, y entre esos 12, la verdad, muchos quizás sería mejor que no lo tipificaran por lo mal que está tipificado. Y aún así, es algo puntual, porque justamente, como resalta el título de esta iniciativa, no basta con sancionar la desaparición forzada, que es lo que viene del tipo penal. Más bien hay que prevenir, hay que tocar todo el tema de la reparación y hay que tocar todo el tema muy importante de la búsqueda. Una ley general cumple, por lo menos esto es el propósito, con todos estos aspectos. Están íntimamente relacionados y enfocarse solo en uno de los aspectos realmente le resta importancia o sobre todo le resta de efectividad a la lucha en contra de este tema. Entonces sí quiero destacar la importancia de que este proyecto, el borrador, sea un ejercicio inclusivo y que viene de los primeros que desafortunadamente conocen esta práctica, sus efectos y la importancia de proporcionar una respuesta eficaz. Asimismo, quiero destacar desde una primera mirada que es un proyecto muy completo, que toca a nivel internacional, es uno de los más completos que yo haya visto, todos los aspectos relacionados con esa práctica, y también cumple con los estándares internacionales que se han venido sentando en materia de desaparición forzada de personas y con las recomendaciones que ha recibido y ha estado recibiendo México a partir por lo menos de 2010 hasta ahora. Entonces, dada la importancia también y la obligación que tiene México de cumplir con sus obligaciones internacionales, sí pienso que este borrador y la propuesta de iniciativa represente algo muy valioso y una base de diálogo y discusión. Como siempre, todo se puede mejorar, pero es definitivamente importante. Y también, si me atrevo a decir que en cambio toda iniciativa, a pesar de quien sea que la presente, que utilice los términos no localizados, no va a cumplir con ningún estándar internacional. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Gabriela Citroni. Ella viene a trabajar precisamente sobre esta ley. Y le vamos a dar la palabra a Alan García, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Gracias.
Muy buenos días. Hago la aclaración que estoy aquí en representación de la oficina, pero soy el coordinador de la unidad jurídica y de análisis de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En principio quiero agradecer a la campaña nacional contra la desaparición forzada en México por la gentil invitación que le han hecho a la oficina del Alto Comisionado para acompañar el proceso, para conocer algunos de los borradores y particularmente para estar presente aquí esta mañana con ustedes en la presentación pública de algo que ya Cita mencionaba. Es un proyecto que ciertamente seguirá en construcción y cuyo objetivo es colocar ante el Congreso de la Unión de cara a la futura discusión ineludible que se deriva del mandato constitucional de lo que será la próxima Ley General en materia de desaparición de personas. Para la oficina es un gusto estar aquí acompañándoles en esta presentación. Es una buena forma de empezar la semana en la que el próximo domingo se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2010. Quisiera empezar señalando, bueno, además del gusto de estar aquí, una felicitación a la campaña nacional contra las desapariciones forzadas por la elaboración de una propuesta no solamente de contenidos que deben vergar desde la perspectiva de la campaña de la futura ley, sino incluso con un articulado específico. Creo que eso en sí mismo denota una gran madurez, un gran potencial cívico, un trabajo extraordinario por parte de quienes han estado participando en la elaboración de esta iniciativa, que la coloca como un referente obligado en las futuras tanto iniciativas que se presenten como en la discusión que se dará en el marco del Congreso de la Unión. Para nosotros desde Naciones Unidas siempre lo hemos dicho, en democracia la participación, los procesos abiertos, inclusivos, son determinantes, pero particularmente cuando estamos hablando de un tema de derechos humanos, esta importancia es mayúscula. ¿Por qué? Porque desde nuestra visión, la ley, cualquier legislación en materia de derechos humanos debe ser elaborada con la plena participación, consulta e inclusión de las familias de las personas desaparecidas. Aquí está Nadine, quien puede contarnos, y algún experto jurídico como Sandino, que ha acompañado en esta lucha jurídica, más la experticia de quienes nos acompañan esta mañana, cómo las vivencias de las personas desaparecidas y quienes les han acompañado han devenido en aprendizajes y lecciones respecto de lo que no debe pasar, pero también respecto de lo que sí debe pasar. Estamos hablando en este sentido de un depósito de sabiduría que debe ser retomado en la legislación y que está planteado justamente en la propuesta de legislación. Por eso nosotros creemos que la ley debe ser confeccionada por las víctimas, desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas. Como nunca en una legislación de esta naturaleza se debe honrar la esencia del espíritu democrático representativo que presta atención y responde al sujeto doliente. Desde nuestra experiencia como Naciones Unidas, que hemos acompañado diversos procesos de esta naturaleza en México, los procesos de mayor éxito y alcance legislativo son aquellos que se acompañan por las familias, por los sujetos sociales demandantes. Esto no solamente empodera al titular de derechos, sino que genera y refuerza un proceso identitario indispensable para enfrentar un caminar que es penoso, pero que también exige tiempo, resistencia y coraje. Debe ser, por este sentido, la ley una oportunidad para que la víctima de la violación de derechos humanos transite de ser un objeto de la violencia a un sujeto cívico, a un actor ciudadano, y en este sentido se favorece también la apropiación de la legislación y por consiguiente se potencia la generación de un contexto de exigencia indispensable en un ámbito como el nacional, en el que la expedición de la legislación no será, esperemos que en esta ocasión sí sea, necesariamente un sinónimo de transformación de la realidad.
En este sentido, para nosotros este es el primer componente y es la razón que explica fundamentalmente por qué estamos aquí esta mañana desde el Alto Comisionado acompañando a la campaña nacional, porque creemos en un proceso de elaboración de la ley que preste atención a las demandas y a las construcciones que se están generando desde las familias, desde las organizaciones de la sociedad civil. Un aspecto positivo también de la legislación es que adopta una perspectiva de derechos. No es una propuesta que se quede exclusivamente circunscrita a una de las dimensiones del fenómeno, sino que también adquiere, ¿no?, y adopta un enfoque integral. Ya exponía Cita los contenidos de esta propuesta. En este sentido es una propuesta omniabarcante, una propuesta que presta atención a las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias, dado el carácter pluriofensivo, la lesión diversa que genera la desaparición de personas, tanto en su modalidad de desaparición forzada como en desaparición por particulares, pero también el efecto irradiante que la desaparición provoca en las familias. En este sentido, una de las potencialidades de la propuesta que se presenta esta mañana es que es una legislación de contenido integral que también retoma, lo decía bien Nadine en su exposición, el horizonte internacional como un norte claro, evidente en la elaboración de la propuesta. Y este horizonte internacional no solamente se ve reflejado en las propuestas a partir de las cuales las convenciones internacionales que México ha suscrito en la materia, tanto la internacional como la interamericana, sino también las recomendaciones que se le han formulado al Estado mexicano en esta materia, que rebasan ya el número de 150 recomendaciones. La propuesta que se presenta pretende dar un reflejo legislativo a ese caudal de normatividad internacional, estándares internacionales y recomendaciones internacionales. Creo que se trata de un insumo que sin duda nutrirá el debate, que debe ser tomado en consideración por parte de los tomadores de decisiones al momento en el que definan los contenidos de esta legislación. Creo en este sentido que se trata de una propuesta muy loable, que desde el título mismo refleja los dos componentes esenciales por los que atraviesan las personas desaparecidas en este país. No solamente estamos hablando de desapariciones forzadas, aquellas que son perpetradas directamente por agentes del Estado, sino también desapariciones por particulares. Y en esta búsqueda de dar una respuesta integral es que la propuesta incorpora temas que van desde el tema de cuestiones forenses, registro, búsqueda, declaración de ausencia, sumado claramente a los tipos penales. Por consiguiente, yo quisiera terminar brevemente diciendo nuestro reconocimiento para la campaña nacional contra las desapariciones forzadas, nuestro agradecimiento por permitirnos acompañarles en este proceso y estar presente esta mañana, y esperamos seguirles acompañando en la exigencia de que la futura legislación incorpore los contenidos que ustedes están aquí planteando, que son contenidos que se derivan de los compromisos internacionales del Estado mexicano, pero sobre todo de las exigencias de familias que exigen justicia, verdad y reparación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a Ana García. Y a continuación le vamos a pedir la palabra a Sandino Rivero. Él pertenece a Defensa Estratégica en Derechos Humanos. También es el abogado de Nadine Reyes, en el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que también están dando una batalla importante en materia jurídica, en materia de derechos humanos, y también vamos a pedirle su opinión. Buenos días a todos los que están aquí presentes, a los medios de comunicación. También quiero iniciar dando las gracias a la campaña nacional por habernos invitado a ser parte de este proceso de lucha y este proceso democrático para construir las alternativas a problemas sociales que todos sabemos que son muy evidentes, y que bueno, en el tema de desaparición forzada de personas, el país está viviendo un problema desde hace décadas, que realmente no había los mecanismos legales necesarios y hasta la fecha no existen para hacer frente a este tema.
Por ello es que fue importante la reforma en su momento a la Constitución Política para que se pudiera generar la posibilidad de que se creara una ley general en el tema de desaparición forzada de personas. Y en ese sentido, el esfuerzo que la campaña nacional contra la desaparición forzada de personas ha hecho al proponer esta ley general es muy importante, porque como ya lo advertían las personas que hablaban antes, se está reconociendo varias de las realidades que se viven en el país en este tema. Una tiene que ver con cómo se ha tipificado el delito de desaparición forzada de personas. Si bien es cierto, por ejemplo, en el Código Penal Federal y en códigos penales de los estados está tipificado, no en todos, pero también una incorrecta tipificación daba lugar a la impunidad, como es, por ejemplo, el Código Penal Federal. En ese sentido, lo que esta ley general ha hecho es retomar lo que dicen las convenciones que México ha suscrito, como ya lo comentaba Alan, la Convención Interamericana y la Convención Internacional. Pero otro punto muy importante es que también se toca el tema, y que es una realidad que en los últimos años se ha vivido, qué pasa cuando esas desapariciones son cometidas por particulares y no necesariamente con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. En ese sentido también esta ley general, esta propuesta de ley general tipifica esa conducta. Ahora, no se trata solamente, como ya lo comentaba Gabriela, en el tema de una justicia desde el castigo a los responsables. La ley parte desde la premisa de que se trata de una violación de múltiples derechos humanos, como es la vida, la integridad, la personalidad jurídica y sobre todo la proyección que esto trae no solamente en el ámbito del desaparecido, sino también en el ámbito familiar y en el ámbito de la sociedad. Por eso es muy importante cómo esta ley general trata estos temas. En el tema de la búsqueda y de la reparación del daño también consideramos que es una ley que es integral en ese sentido. Por eso es que consideramos muy importante que el Congreso, al momento que retome las propuestas que haya de ley, considere esta ley como una posible ley que pueda ser aprobada en los términos que está. No nos cerramos, creemos que hay otras propuestas que pueden quedar de esta ley, pero sobre todo también tener claro que no nada más se trata de la ley general, habría que hacer en su momento algunas reformas a otras leyes que como propia consecuencia de tener una ley general sobre desaparición forzada son necesarias. Por ejemplo, en el tema de la ley de amparo es necesaria la reforma al artículo 15, que si bien reconoce que se puede interponer un juicio de amparo en el tema de desaparición forzada, pero no está suficientemente legislado, y eso nosotros nos hemos dado cuenta desde el tema que ya comentaba al momento de presentar el tema de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. En ese sentido también lo que comentaba Cita hace un momento de las actividades que se van a hacer el día 31 de este mes, la actividad que se va a hacer afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver con el tema de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y sobre la posible atracción de la Suprema Corte de Justicia en este asunto. Es un asunto que hace aproximadamente un año con 2 meses el Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en donde ordena la apertura de cuarteles militares para buscar a los 2 desaparecidos y en donde ordenó citar a comparecer a mandos militares. Sin embargo, no se ha acatado esa resolución. Si ese incumplimiento es atraído por la Suprema Corte de Justicia, como ya existe la petición hecha por el ministro presidente de esta Suprema Corte, va a generar precedentes muy importantes en el país en el tema de desaparición forzada y que pueden complementar lo que la nueva ley sobre el tema va a definir. Entonces, es importante, vuelvo a reiterar, cómo esta ley de manera integral prevé todo el tema de búsqueda, de reparación, el tema de tipificación, y bueno, consideramos nosotros que el Congreso tiene más bien su obligación considerar la ley como parte de una de las propuestas que deberían ser aprobadas. Muchísimas gracias a Sandino Rivero, y le vamos a dar la palabra a Adrián Sitiaco, el Comité Monseñor Romero. Ellos también, como muchos de nosotros, estamos acompañando el caso de desaparición forzada. Concretamente, ellos están acompañando el caso de Rodolfo Torres, también desaparecido de manera forzada aquí en el Distrito Federal,
aquí se encuentra también tu hermana, y con gusto. Bueno, pues buenos días. Solamente decirles que hemos estado trabajando un poco para elaborar esta iniciativa y entregarla al Congreso el 3 de septiembre. Yo quiero llevarlos un poquito a la imaginación. Vamos a desarrollar la mente. ¿Qué sucede si el día de hoy una persona es desaparecido por funcionarios, por agentes del Estado mexicano? Si desaparece en un estado donde existe tipo penal, es decir, donde existe la tipificación de la ley, puede ser que cuando acuda al Ministerio Público la familia le acepten la denuncia. Eso no significa que va a ser materia de desaparición forzada. Y si vive en un estado en donde no hay el tipo penal, simplemente el delito no existe. Quienes se llevan a la persona son agentes del Estado. Es un supuesto, no estoy afirmando nada. Y entonces cuando los familiares acuden ante la Procuraduría General o ante la Procuraduría General de la República, pues simplemente le inician una averiguación previa. Falta robustecerla, integrarla, y que llegue al momento que después de 2, 3 años o 4 se pueda consignar. Si se consigna en un estado en donde existe el delito, probablemente la consignen por desaparición forzada. Pero eso es en un lugar donde existe la tipificación. En el lugar donde no existe, va a haber un vacío jurídico. No hay tipo penal, entonces probablemente la van a consignar por cualquier otro tipo de privación ilegal de la libertad, y eso si llega a consignarse. Entonces es ahí donde nosotros nos hemos encontrado en casos concretos con muchas dificultades. No existe ley, no existe la voluntad política que dicen. Entonces esto tiene a las familias metidas en un huracán. Entran y no pueden salir porque están con la esperanza de que en realidad en este país haya justicia, en este país haya pues un poquito de sensibilidad por parte de los funcionarios. Y no la hay, o sí la hay, pero hay una estrategia que impide que se llegue a la verdad y que se llegue a la justicia. Es un poco de lo que yo les quiero compartir. Nosotros nos hemos enfrentado en el caso concreto del compañero Teodulfo, que mencionaban cuando nos presentaron, con muchos problemas, concretamente de tipo jurídico, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que estamos en un huracán. Entramos a él, pero no podemos salir, porque no hay, o ya sea no hay voluntad política, o no se cuenta con el mecanismo para llegar a la verdad y a la justicia. Esa es la forma como yo quiero expresarme y compartirles que pues hemos trabajado duro y hemos estado participando también en las acciones para que esta ley la tome en cuenta el Congreso. Tienen que por lo menos escuchar a la sociedad civil y tomarla en cuenta, ¿no? Esa sería mi palabra y les agradezco la participación. Muchísimas gracias a Adrián. Y por último, abusando de su paciencia, esta campaña nacional contra la desaparición forzada no es posible o no habría sido posible sin la participación no solamente de los familiares de las organizaciones de derechos humanos, sino también de las organizaciones populares del movimiento social que han abrazado, teniendo o no desaparecidos en sus organizaciones, han abrazado esta lucha contra la desaparición forzada. En ese sentido, queremos darle la palabra tanto al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo como al Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, para que también nos den su palabra. También las actividades del 30 de agosto se van a hacer de manera simultánea en Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla y en el Distrito Federal, precisamente para tratar de visibilizar este fenómeno. Entonces, si quisieran pasar los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo a dar su palabra, y también el compañero Pascual del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, para que nos puedan compartir. Buenos días a todos. Nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo estamos aquí acompañando a la campaña nacional contra la desaparición forzada
a fin de que se legisle esta ley, pero que sea una ley que venga desde el sentimiento, desde los conceptos y vivencias del pueblo. Nosotros como organización hemos tenido detenidos desaparecidos desde los años 70, 4 compañeros y que hasta la fecha siguen en esa calidad, en la zona de Hidalgo y Veracruz. Entonces es necesario la tipificación de esta ley, pero a su vez es necesario que desde el mismo Estado se escuche el sentir de todo el pueblo, porque los detenidos desaparecidos son del pueblo, y como pueblo se debe de exigir su presentación con vida y se debe de exigir que se legisle y se tipifique esta ley. De esta manera es como nosotros acompañamos y en coordinación vamos a estar impulsando las actividades de la jornada que acaban de anunciar nuestras compañeras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, y vamos a estar haciendo este acompañamiento a fin de exigir que se legisle, pero que se escuche el sentir del pueblo, que es el que está sufriendo y somos las víctimas del terrorismo de Estado, en este caso como lo es la desaparición forzada en el país. ¿Me da su nombre? Susana Aguilar Pintor. Por favor, el compañero Pascual, también del Movimiento de Unificación de Lucha, que también ellos han estado apoyando todo este proceso de lucha. También tienen desaparecidas a las compañeras Virginia y Daniela, y les damos la palabra. Buenas tardes, gracias por su asistencia, y queremos decirles que esta iniciativa está acompañada por los integrantes de esta mesa, que son personas que ya tienen mucha experiencia en este tema, y nosotros como integrantes del movimiento Chatriqui, pues nos sumamos a esta propuesta y creemos que en la jornada del 30 de agosto nos sigan acompañando, y desde luego exigir la presentación con vida de nuestras 2 compañeras Virginia y Daniela Ortiz Ramírez. Entonces estaremos pues participando en estas actividades y queremos contar con su presencia y desde luego también de las organizaciones aquí presentes. Muchas gracias. En mi nombre es Pascual de Jesús González. Pues muchísimas gracias. Ya se repartió el boletín, también ya está en este momento de manera pública en internet. Pueden consultar la propuesta de ley en la página del comité.org o en la página del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Y si tienen alguna pregunta referente a esta conferencia, pues adelante. Para preguntarles de esta iniciativa, si ya cuentan con el apoyo de, no sé, de algún grupo parlamentario, de algún senador, ¿quién puede retomar y impulsarla para su análisis de aprobación? Y también para preguntarles sobre, la semana pasada hubo en la conferencia de procuradores, se presentaron unos protocolos sobre búsqueda y quería preguntarles si los revisaron, si tienen alguna, qué diferencias había entre esos protocolos que ustedes proponen y los que propone la Procuraduría. Y por otro lado, en el boletín hablan de defensores desaparecidos desde 2010. ¿Tendrían la cifra de estos? Bueno, lo de las cifras lo vamos a dar a conocer el jueves 27, en la presentación del informe anual de adhesiones a defensores. Ahí se va a dar la cifra exacta y los nombres y todo. Pues son más que en el sexenio de Calderón. Más que en el sexenio de Calderón. ¿Ahora? Sí. Por eso, pero 2010 a la fecha, 2010 a la Calderón, desde la fecha, ¿cuántos? El jueves 27 le vamos a dar información. Y bueno, y lo demás vamos a responder. Sí, en cuanto a si hay algún senador que esté aprobando esta propuesta, precisamente la semana pasada hicieron un foro en el Senado de la República invitado por la senadora Angélica de la Peña y se expuso el contenido en general de esta iniciativa, y parte de la intención fue con la finalidad de poder buscar el apoyo y la solidaridad de la senadora. La senadora de muy buena manera acepta
dar el recibimiento a esta iniciativa con la finalidad de que puedan también discutirla. Y nosotros estamos ya viendo cómo poder tener reuniones con algunos senadores para poder entregar la iniciativa. Obviamente esto todavía todavía están en fecha por podernos reunir con algunos de los senadores, pero lo que sí es que creemos que algunos, sobre todo los diputados del PRD, con los cuales también ya se ha venido entregando algunas observaciones desde el 2010, creemos pueden ser sensibles a la apertura de la iniciativa. Y en cuanto a los protocolos, los hemos revisado de manera general. Creemos que están bien en su generalidad, sin embargo nosotros tenemos todavía algunas dudas, algunos elementos todavía estamos nosotros en revisión. Todavía, como comentamos, esta iniciativa está siendo revisada por muchas organizaciones más, por otras personas también expertas, y que en parte de esos elementos de los protocolos tiene que ver también con continuar en la revisión de estos que se propusieron por parte de la PGR, pero lo que queremos es que efectivamente quede lo más integral posible y que se sigan recogiendo las observaciones de los familiares. Creo que eso ya lo mencionamos, parte de la necesidad de lo que ellos planteen, y yo creo que también estaremos revisando y considerando qué elementos se pueden integrar de estos protocolos, pero también esperando la revisión que todavía se está haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la pregunta es para el señor García. Yo no sé si usted estaba enterado, pero el día 4 de julio, 3 días antes de las elecciones, dos de las mamás de los 43 personas desaparecidas fueron al Alto Comisionado de Derechos Humanos. No fueron recibidas, les cerraron la puerta casi en la cara, yo estaba ahí presente, y les dijeron que no podían ser atendidas porque no tenían cita. Mi pregunta es, ¿usted estaba enterado de esto y han tenido un acercamiento con ellas? Muchas gracias por la pregunta. Aclaro de nueva cuenta que soy el coordinador de la unidad jurídica, no el representante de la oficina aquí en México. Fundamentalmente las personas que llegan y plantean casos como estos son canalizados a una área específica de la propia oficina. No es el área que yo coordino, de tal suerte que no podría darle una respuesta respecto de esto que usted me refiere. Ahora bien, lo que le puedo comentar, ahí sí con plena seguridad y certeza, es que la oficina ha dado un seguimiento muy puntual al caso de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada hace ya casi un año, directamente con las familias, directamente con los estudiantes, directamente con las organizaciones que la acompañan. Y no solamente en ese caso, la oficina es un espacio de puertas abiertas. Toda persona que llega ahí es atendida por una área específica, independientemente de la relevancia o no de su caso. Por eso tomaré nota muy puntual de lo que está usted comentando, le agradezco muchísimo. Afortunadamente, digo yo, porque la experiencia que los empujó a tener un marco jurídico muy completo. Entonces yo normalmente cuando asesoro te digo, vean a lo que tiene Colombia, pero véanlo también para lo que hay que no copiar. Porque si bien Colombia tiene el marco jurídico más completo que yo conozca hasta la fecha en desaparición forzada, tiene también un nivel de incumplimiento muy grave. Y esto sí, quizás quiero agregarlo. Contar con una ley es el primer paso, pero si no se implementa, la ley queda ahí. También, en términos de leyes complejas, o sea que no se enfoquen solo en el tema penal, hay algunos referentes en los Balcanes. Bosnia y Herzegovina tiene algunos referentes bastante importantes, pero también apuntaría a que hay que estudiarlos para evitar de reproducir algunos de los elementos problemáticos. Y ahí, así les paso la pregunta a ellos, por ejemplo, los problemas que se dio y se sigue dando en Bosnia y Herzegovina es sobre la creación de bancos genéticos, porque ahí hubo una proliferación, o sea, hay demasiados bancos genéticos y con lo cual no se llega a nada, porque tener muchos es como no tener ninguno. Y más bien se vuelve un tema de lucha, un obstáculo o inclusive un tema político, porque alguien dice el mío vale más que el tuyo y al final no contribuye a la búsqueda. Gracias. En cuanto a lo del banco de datos de ADN,
La experiencia que se ha tenido con los bancos que actualmente se tienen es uno, que es la principal observación que han hecho los familiares, y ahí también desde nuestra propia experiencia como familiares ha sido la falta de confiabilidad en el proceso desde la toma de muestras de ADN por parte de los funcionarios, y también la falta de certeza que hay a la entrega de los restos. Han tocado en muchos de los casos con los familiares que han sido entregados cuerpos que no pertenecen a sus seres queridos, y obviamente eso ha sido reiteradamente en muchos casos que conocemos, y parte de la principal crítica que se hace es esto: el crear un instituto nacional, un banco de datos genético que sea autónomo, en el que puedan existir expertos que sean de la confiabilidad de los familiares y que ellos puedan también solicitar la participación de estos peritos en cualquier diligencia que ellos consideren necesaria para tener la certeza, ¿no?, que esta identificación y cotejo sea verídico, ya que la experiencia que se ha tenido ha sido muy mala en muchos de los casos, y creemos que por ello se requiere crear un registro que sí sea confiable para los familiares, que pueda también tenerle y garantizarle esta certeza tanto jurídica como también en la cuestión del cuidado tanto emocional también y psicológico a las familias, ¿no?, que también se pone muchas veces esto en juego, que hay mucha revictimización por parte de las autoridades cuando se llega a hacer este proceso de identificación. Hola, buenos días. Sobre esto menciona su boletín acerca del riesgo que ustedes advierten de que se presente una ley, pues no solo referente, sino también lo dicen aquí como a modo, ¿no?, expropeso. Me gustaría que si nos pudieran detallar, pues, a qué se refieren con esto de una ley a modo, qué serían los elementos, digamos, que ustedes considerarían como riesgosos en pues, una propuesta de ley que viniera expropeso para esto. Y en el mismo sentido, pues ya hablan acerca pues de las cosas positivas, ¿no?, de esta iniciativa de ley. Me gustaría saber, bueno, digamos como el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿qué implicaría una iniciativa de ley que se propusiera pues con una ausencia de la participación de las organizaciones civiles, sobre todo como de las víctimas y los familiares? Bueno, en relación a tu pregunta, ¿de a qué nos referimos con la ley preferente? Ley a modo, más bien. O la ley a modo. Es porque si uno toma en cuenta los tiempos que tiene para entregar el Ejecutivo su ley preferente, que es el 1 de septiembre, y tomamos en cuenta que hace menos de 3 semanas empezó la consulta electrónica, donde las preguntas hacia las familias, entre ellas es cómo les gustaría tipificar la desaparición forzada de las desapariciones, que yo creo que eso pues no cabe, ¿no? Hay un marco internacional que claramente define la tipificación. La penalidad sí, obviamente le corresponde al Estado, y siempre se ha dicho que tiene que ser de la pena más alta que haya en el Código Penal Federal o en los Códigos Penales Federales, por lo menos igual o mayor a una en caso de desaparición forzada, por la gravedad que esto implica. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está violentando los derechos de sus propios ciudadanos. Eso es por un lado. Por otro lado, se habló de foros para consultar la ley. ¿Se han hecho los foros? Sí. Sí se han hecho. Pero en todo esto se quiere diluir la responsabilidad del Estado cuando se habla de personas no localizadas. Una cosa es una persona no localizada o una persona extraviada, y otra cosa es una persona desaparecida de manera forzada, que además de ser un delito grave y que además puede convertirse en un crimen de lesa humanidad de acuerdo a los estándares internacionales. También es una grave violación a derechos humanos, porque no solamente, como ya se mencionaba, violenta los derechos de la víctima y de las víctimas, que también son directas, que son las familias, sino al conjunto de la sociedad, a toda una población y en general a todo el mundo. Entonces, no podemos hablar de personas no localizadas. No es un delito, no está tipificado. Lo que hablamos de desapariciones cometidas por particulares, esto es algo que se ha venido en incremento, que tiene una intencionalidad también, y que el Estado sigue siendo responsable porque no está garantizando la seguridad de sus ciudadanos y está permitiendo que esto ocurra.
y ocurra muchas veces como ha ocurrido en los estados del norte, que son por grupos. ¿Sí? El caso de los 43 no es desgraciadamente el único caso en el que han sido muchas personas que han sido desaparecidas al mismo tiempo. En este caso ha sido por el Estado, en el caso de los 43 es una clara desaparición forzada, pero ha habido casos que todavía están en investigación y que han sido casos de más de 300 personas. Entonces, el Estado no puede hacer como que no ve. El Estado tiene que asumir su responsabilidad y bajo esto no podemos tolerar que una ley venga desde el título como no localizados. Tiene que especificar la gravedad del delito y la gravedad de la violación de derechos humanos y la responsabilidad que tiene el Estado hacia su población. Preguntarles, ¿saben ustedes cuántas iniciativas ya hay sobre desaparición y cuáles son las características generales de estas iniciativas? Actualmente hay 3 iniciativas en el Senado, una del PRI, otra del PAN, otra del PRD. Hemos leído las 3 iniciativas y precisamente la elaboración de esta ley es porque ninguna de las 3 satisface las necesidades y las exigencias de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos y sociales que han sido afectadas por esta grave violación a los derechos humanos. Por eso esta ley nos permite tener un techo de discusión, incluso con los propios senadores y con sus propias propuestas, para que no digan que las familiares, la sociedad, no tenía una propuesta clara, concreta, para poder legislar en la materia. Y es efectivamente un avance que también el movimiento social tenga la capacidad no solamente de exigir, sino también de proponer al Senado lo que considere más adecuado. En ese sentido, mi segunda pregunta, ¿qué implicaría aprobar una ley que no contara con este respaldo en su... Lo que implicaría es lo que estoy implicando ahorita, que las desapariciones forzadas sigan existiendo, que haya una impunidad legalizada y que esta ley solamente sirva para que el gobierno pueda decir a las instancias internacionales que cumplió con esas exigencias, pero nosotros decimos, mientras el gobierno mexicano no tenga la voluntad política de dejar de desaparecer personas, habiendo ley o no habiendo ley, pues no se va a resolver ese problema. La ley es un paso, es un elemento importante, pero no lo es todo. Si no hubiera desapariciones forzadas, no hubiera necesidad de que estuviéramos aquí, no hubiera necesidad de que estuvieran las víctimas, no habría necesidad de que como sociedad estemos discutiendo el tema de las desapariciones forzadas. Es una responsabilidad del Estado, porque él es el que desaparece. Entonces tiene la obligación de ponerse límites a sí mismo para dejar de desaparecer personas. Además de esas 3 leyes en el Senado está la que va a presentar el Ejecutivo. ¿Esa ya la pudieron leer? ¿Se les ha dado algún No han dado a conocer ni a consultar ese proyecto de ley. Dicen que lo tienen, dicen que lo están trabajando, pero a ninguna organización de la campaña hemos tenido acceso a esa ley. Como decía la compañera Cita en sus preguntas por internet, el 80% de las preguntas no tienen nada que ver con desaparición forzada. Por eso nos da el indicio de que esa ley no va a tocar el tema como debería tomar. Tenemos que esperar que haga pública su propuesta, su iniciativa de ley, para poder dar un posicionamiento mucho más sustentable. Nada más, acabo de aprobar una ley sobre desaparición forzada en Morelos, que muchas organizaciones la calificaban como que era buena, era de las más avanzadas hasta el momento. En ese sentido, ¿cuál es la opinión que tienen sobre esa ley? Y si cumple, digamos, con una ley que es avanzada para este tema. Efectivamente, hemos compartido con los compañeros de Morelos, las organizaciones, su propuesta de ley también nos las han mandado y tiene muchos aspectos positivos, aunque también nos han dicho los compañeros que el gobierno rasuró muchos otros aspectos. Entonces, es un avance, pero no lo es todo. Por eso creemos que la ley general sería positivo porque es de carácter nacional, es de carácter obligatorio a los 3 órdenes de gobierno. Pues si ya no hay más preguntas, también para no abusar el tiempo de Sencos, agradecer al Centro de Comunicación Social, siempre la solidaridad, siempre este espacio. Y pues muchísimas gracias.